de la mañana. En concentración, el corazón está en paz. Una leve sonrisa nace sobre nuestros labios. Es un nuevo día. Hacemos el voto de vivirlo despiertos. El sol de la sabiduría ya se alza, iluminando en todas las direcciones. Noble sangha, establecemos nuestras mentes en meditación. Namo Shakyamunaye Buddhaya. 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 Os invito a poner una mano en la zona del pecho y otra mano en la zona del abdomen.
Puedo sentir el vaivén de la respiración. Puedo sentir los movimientos sutiles No tengo que hacer ningún esfuerzo, solo sentir el vaivén. Puedo observar cómo después de la expiración el cuerpo demanda oxígeno y vuelve y empieza otro ciclo. Puedo esperar tranquilamente a que llegue una nueva inspiración. Puedo sentir el cuerpo en contacto con mis manos, el calor. La ropa debajo de mis manos. Puedo relajar cualquier tensión que sienta en el cuerpo al expirar, suelto. Puedo relajar las manos, ponerlas en el regazo. Puedo sentir
las zonas en contacto con la silla o con el cojín. Sentir las piernas. Siento la espalda. Siento los brazos. Siento la cabeza. Puedo sentir el mundo a mi alrededor a través de los sonidos o a través del silencio. Puedo sentir el olor. Puedo sentir el gusto en tu boca. Puedo sentir la luz a través de mis párpados. Disfruto de estar en contacto con este cuerpo vivo que palpita. Vamos a estar unos minutos saboreando.
Qué bonita es la experiencia de sentir el cuerpo vivo, así de una forma tan sencilla. El cuerpo está vivo y traer nuestra mente a él, dónde estás, cómo saboreas, cómo oyes, ya es una experiencia absolutamente hermosa. Y a veces pensamos que la meditación es mucho más, pero en gran medida es traer tu mente al cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo? Con la sensación de no quererse perder este instante. Es decir, quiero volver a él. Bien, pues vamos a dar paso a la charla de Dharma. Ahora, durante la meditación, he recordado que no hemos dejado un espacio para descansar en medio. Buscaremos alguna forma de dejar 5 o 10 minutos. Ahora veremos un poco nos hemos venido arriba y tal vez un periodo de descanso después estaría bien. Vamos a empezar la charla con 3 sonidos de campana. Bien, el título de la charla de hoy le hemos puesto Política y Hermandad. Y hemos elegido este título porque solamente mencionar la palabra política a casi todas y a casi todos nos entra un pequeño escalofrío. Todos o casi todos y casi todas pensamos que estamos mal gobernados, que la política es todo corrupta, que todo el mundo va a lo suyo, etcétera, etcétera. Y por eso hemos elegido, es un tema que es una fuente inagotable de sufrimiento. Es cierto que cuando uno examina la palabra política, si lo buscáis en el diccionario, la definición es bastante sencilla. Dice, ciencia que estudia los fundamentos y el desarrollo de la organización y conducción de las sociedades humanas. O sea, política es, vivimos en comunidad, entonces necesitamos co-crear juntos para autogobernarnos. Cómo conducimos nuestras relaciones, cómo repartimos los recursos, cómo repartimos la economía, cómo repartimos el poder, cómo observamos la justicia. Todo esto son los valores que hay que gestionar como seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces decimos todo es política, y es verdad. O sea, todo afecta a la vida y a la relación con los demás. Entonces, es un término que tenemos que quitarle sus fantasmas. Necesitamos ser gobernados, necesitamos autogobernarnos, necesitamos decidir conjuntamente cuáles son los destinos de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos y de los hijos y los hijos, etc. Un asunto importante es que nosotros somos practicantes del Dharma. Por eso estamos aquí. Pues somos practicantes
del Dharma. Da igual si te sientes o no te sientes budista, pero sí, lo que sí es fácil reconocer es que practicas el Dharma. Y vamos a desgranar algunos de los aspectos de cómo el Buda concibe el Dharma. Porque el Dharma era una palabra que ya existía en la India. Pero él dice, no, este es mi Dharma o este es el Dharma al que yo he despertado. Y vamos a ver cómo ese Dharma puede ayudarnos a nuestra forma de conducirnos, a nuestra forma de gobernarnos, a nuestra forma de estar con los demás y de crear un mundo conjunto. En la primera charla del Buda, que se llama La puesta en marcha de la rueda del Dharma, el sutra de la puesta en marcha de la rueda del Dharma. Este es un símbolo que se repite mucho, es una rueda, parece un timón de barco, que tiene 12 secciones, tiene 4 partes y de esas 4 partes tiene 3 secciones en cada una. Y en ese sutra, en esa exposición que él hace del Dharma, de esa exposición de la rueda del Dharma, ahí es donde habla se llaman las 4 nobles verdades. Ahora iremos desgranándolas. Y dentro de cada noble verdad hay 3 acciones. La primera siempre será reconocerlo, comprenderlo, qué significa esa noble verdad, entenderla bien, desgranarla, pasarla por el filtro de tu conciencia, de tu comprensión. La segunda parte será algo hay que hacer, algo hay que poner en marcha. Y la tercera es cuando ya lo has realizado. Comprenderla, hacer algo y haberlo realizado. Esas serían las 3 partes en cada noble verdad. Muy interesante cómo no es una historia teórica, es una historia que invita a la acción. Si no haces nada, por mucho que escuches una y otra vez determinadas enseñanzas, no servirá de nada, no cala en ti. Al final, esas nobles verdades nos necesitan para ser realizadas y hechas y comprendidas. Entonces, la primera noble verdad se llama el sufrimiento existe. Es una declaración muy, muy importante, porque el sufrimiento es tan doloroso que intentamos muchas veces negarlo o pasar por encima o anestesiarlo. A nadie le gusta sufrir y siempre hay un intento de escape. No quiero sufrir, claro que no. Nadie quiere sufrir. Pero el sufrimiento está ahí. No lo es todo en la vida, eso está claro. Existe la satisfacción, el placer, las ganas de vivir, el bienestar, pero también existe el sufrimiento. Y cuando el Buda habla de el sufrimiento, ya veréis que lo que dice es bastante sencillo de ver. Nacer es sufrir. Envejecer es sufrimiento, contiene sufrimiento. No todo, pero ir perdiendo facultades, sería dicho de otra manera, genera sufrimiento. Enfermar, vas bien, de repente aparece algo en tu vida, tu cuerpo hace lo posible por estar bien, pero no siempre está en nuestra mano. Puede fallar tu corazón, puede fallar tu hígado, puede fallar muchas cosas. Y entonces ese hecho, el hecho de ser frágiles, vulnerables, genera sufrimiento. Morir, o sea, es decir, oiga, si yo pensaba que iba a vivir siempre, llegará un día en que terminaremos por morir. Entonces, como veis, es todo el hecho que esa es la vida. En esos 4 aspectos, poco hay que hacer. O sea,
hay que nacer, hay que enfermar, habrá que envejecer, si no envejeces, pues te habrás muerto mucho antes y un día habrá que soltar también. Y el Buda añade unas cuantas características más. No estar con las personas que amas, eso es sufrimiento. Todos lo hemos experimentado. O por una pérdida, o porque tienes que alejarte. No estar con las personas que amas, con tus seres queridos, es sufrimiento. Estar con los que te desagradan o con los que no quieres es sufrimiento. Entonces aquí el Buda podríamos decirle, oye Buda, estar gobernado por las personas que no quieres es sufrimiento. Y entonces ahí entramos un poco en la corriente. Y al final dice, no conseguir lo que deseas es sufrimiento. Tener un anhelo, tener unas ganas de o una intención de, si no se cumple, vas a encontrar una cierta dosis de sufrimiento. Así es como el Buda describe el sufrimiento. Podríamos añadirle muchas características. Y ahí empieza un poco ese pilar importantísimo en la construcción del Dharma. Hay que reconocer, no huir de ello, es decir, no haga lo que haga, voy a tener que enfrentarme a todo eso. Algo puedo hacer, y ese hacer ahí es donde está nuestra libertad y donde está tu capacidad de crear, de ser imaginativa y imaginativo. Y cuando lo has hecho, dices, uy, pues ahora ya sufro menos. Antes de empezar a emitir las nobles verdades, el Buda también habla del camino medio. Dice, hay dos caminos que son callejones sin salida, y son los extremos, un poco los extremos dogmáticos. Él habla del extremo sensual, perseguir la sensualidad o los placeres, por decirlo de alguna manera, te van a llevar a un callejón sin salida. Y la austeridad, que también la había vivido cuando está con los ascetas, también le llevan a un callejón sin salida. Y entonces dice, yo hablo de un camino medio, que evita los extremos. Esto es bastante interesante a la hora cuando nos enfrentamos un poquitín a la vida, al hecho político, por ejemplo. Si te observas en un callejón sin salida, o sea, el creer que la opción correcta es esa, que esa es la verdad, o que esa es la mejor opción y que la otra no está equivocada, etcétera, 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 será siempre un callejón sin salida. La búsqueda es que tenemos que buscar puntos medios, saber comprender una parte, saber comprender la otra, que necesito equilibrarlas y muchas veces encontrar un camino medio. Un camino medio que cada uno o cada una tiene que construir. No está en ninguna parte. No. ¿Cuál es el camino medio frente a la situación? A muchas situaciones en la vida. Lo tienes que construir tú. Pero lo que sí es cierto es que quien no se ha observado en un callejón sin salida. La segunda noble verdad se llama el sufrimiento tiene un origen. De alguna manera, ese origen es cómo reacciono yo al hecho de estar vivo. Ya hemos visto todas esas características. ¿Qué reacciones me provoca? ¿Qué reacciones me provoca enfermar? ¿Qué reacciones me provoca no estar con los que quiero? ¿Qué reacciones me provoca? Y ahí es donde él habla de soltar. Soltar. Tienes que soltar lo que surge dentro de ti. Es bastante difícil, porque la vida nos afecta y nos afecta a casi todos y casi todas en la misma dirección. Y entonces es observar cuál es tu reactividad, cómo te afectan las cosas y cuál es tu respuesta.
Ya veremos en la sesión que vamos a hacer de reflexión individual. Yo he elaborado unas preguntas que os voy a invitar a individualmente a que reflexionéis sobre ellas y vamos a ver cómo te afecta la situación política de tu país. Y tenéis que ser absolutamente sinceras o sinceros. Provoca miedo, desesperanza, ira, dolor, etcétera. Y tienes que ser sincero contigo y dejarle de decir, esto es lo que siento. A partir de ahí es donde puedes empezar a construir, a no engañarte. Y la liberación siempre va a ser en soltarlo. Y no significa desafectarte. No, no me afecta. Yo quiero ser duro como una piedra y que no me afecte. Eso no se puede. Sería un camino estéril. Vas a seguir siendo un ser sensible, las cosas te van a afectar y vas a introducir ¿qué te afecta? ¿Cómo te afecta? ¿Qué haces con ese miedo? ¿Qué haces con esa desesperación? ¿Qué haces con esa ira? ¿La sueltas? ¿La intentas gestionarla para ver qué respuesta puedo dar? Y ahí, otra vez las tres partes, hay que comprenderlo, hay que hacer algo. Ese es el trabajo espiritual, ese es lo que hacemos para trabajar con ello. Un ser sensible que reacciona, ¿qué hago con ello? Y luego cuando dices, wow, he soltado, y me doy cuenta que he soltado. Igual no es definitivo, igual solo es temporal, otra vez volverá el calor y volverá tal, y otra vez tendrás que volver a enfrentarte a la misma situación. Y no pasa nada. O sea, vez tras vez, luego es posible que se atenúe, es posible que cada vez tu práctica espiritual vaya calando más profundamente y poco a poco te vas dando cuenta que hay un cambio, Y ese cambio es el Buda sigue con la tercera noble verdad que se llama la experiencia de Nirvana. La experiencia del Nirvana. Se podría formular diciendo el bienestar existe y cómo se produce el bienestar. Cuando yo he aprendido a soltar lo que surge, puedo abrir un espacio dentro donde hay una sensibilidad, no una insensibilidad, y donde eres capaz de habitar en ese espacio que también se puede llamar vacuidad. Me vacío del yo, lo mío, lo que creo, lo seguro que estoy, etc. Entonces, abres un espacio donde caben otras opciones, caben otras formas de ver, caben otras respuestas. Desde esa apertura puedes dar respuestas diferentes, no automáticas. Siento la situación del país, siento ira, y ya está, automáticamente vuelvo a observarme dentro de un callejón sin salida. De esa manera soy capaz de qué respuesta quiero dar. Y conforme nuestra práctica espiritual podemos ver que queremos ser más compasivos, queremos ser más amorosos, queremos cultivar la hermandad, que es el compañero que hemos elegido para la charla de hoy de la política. Quiero cultivar la hermandad, pero no solamente dentro de la sangha. Es como intentar poco a poco ir ampliando hasta la gente que o no me cae bien o tiene ideas diferentes y está en el otro lado. Entonces, esa es la hermandad, es comprender que puedo ir abrazando, abriéndote. Al final no sé si se puede amar a todo el mundo igual. Yo tengo algunas dudas. Lo que sí sé es que se puede aceptar a los demás. Se puede ir aceptando. Hay otras opiniones, hay otras formas de hacer.
Y también existe la injusticia. Y ahí es donde viene el gran dilema cuando observamos una situación de una injusticia fragante. Y ahí sí que tienes que tener un cuidado exquisito, porque frente a la injusticia casi todas y casi todos reaccionamos de una forma con mucha ira, con bastante violencia. Nos parece injusto y frente a una injusticia nuestra reacción sería bastante fuerte. Por eso tenemos la sangha, por eso cultivamos la hermandad también dentro de la sangha, para tomar refugio en ella. Solo no puedo, solo sería una reacción, pero como sangha podemos apoyarnos mutuamente y decir cuál es la mejor respuesta que podemos dar a esta situación de injusticia. Y muchas veces se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Recuerdo, os quiero contaros una anécdota que pasó con mi madre. Yo cuando era joven tenía bastantes dificultades con ella. Supongo que como muchas y muchos de vosotros, uno va creciendo, quiere ser él o él quiere ser tú, y cada vez la relación madre-hijo se convierte de adulto a adulto. Y entonces yo llegó un momento que tenía muchas dificultades con ella y tuve que marcharme de casa. La verdad es que era el momento también y tuve que tomar una decisión bastante drástica. Vivíamos a unos 200 metros el uno del otro, pero la comunicación se cortó radicalmente. Había temas religiosos o tema de drogas o tema de... Y entonces había una ruptura grandísima y estuvimos como 6, 7, 8 años. Vivíamos muy cerca, yo iba a casa de vez en cuando, pero el diálogo no existía. Y llegó un momento en que, claro, yo me di cuenta de decir, pero si mi mamá es mi mamá, yo la quiero y yo sé que ella me quiere, pero no sabemos expresarlo. O sea, estamos una y otra vez que nos encontramos, acabamos en el mismo punto, discutiendo los mismos temas, intentando convencernos de lo mismo. Y ese es el gran error. Entonces, tuve una conversación con ella y le dije, mamá, no podemos seguir así. O sea, yo te quiero, yo sé que tú me quieres, entonces yo te propongo una estrategia. Y la estrategia era la siguiente: si podemos estar 15 minutos juntos, estaremos 15 minutos. Si podemos estar 20, estaremos 20. Si podemos estar 30, estaremos 30. Pero en el momento en que detectemos que la escalada de discusión, etcétera, pues entonces yo me iré. Simplemente lo dejaremos ahí porque yo no quiero discutir contigo. Yo quiero mantener ese amor. Y ella lo entendió, estuvo de acuerdo. Entonces, claro, dijimos, no vamos a hablar de religión, no hablamos de religión. No vamos a hablar de drogas, no hablamos de drogas. Y algún otro tema también que había por ahí. Y entonces, como estrategia, era muy inteligente. A veces mucha gente puede pensar que es cobardía, pero es todo lo contrario. Es una inteligencia altísima y una inteligencia de práctica. O sea, dejar el tema porque una y otra vez acabamos en el mismo. Y entonces a partir de ahí fuimos construyendo, cada vez éramos capaces de estar más tiempo hasta que nos dimos cuenta de que ella era un adulto y yo también. Yo tenía mis propios criterios y lo hicimos con mucha inteligencia. Y al final yo para ella era muy importante, era a nivel de familia, a nivel de recursos, etcétera, y de ayuda, un poco un pilar importante dentro de la familia para ella. Y ella para mí, pues pude acabar amándola como yo la amaba. Y en el tema de esto trasladado a nuestro tema de la política en las familias, podemos hacer lo mismo. Yo os propongo esa estrategia. No caigáis en el mismo pozo siempre. Eso es un callejón sin salida. Y eso no significa que ni tan siquiera que evadas el debate. No, igual algún día se puede hablar de tú a tú. Algún día, seguro. Pero de momento establecemos la estrategia para querernos. Y con los rivales políticos se puede hacer lo mismo. Si estás todo el día discutiendo,
evidentemente la ruptura está cantada. Otra anécdota que me pasó hace poco es con un vecino. Cada vez que aquí en el pueblo se vende una casa, pues la gente empieza a hacer obras. Y en esas obras hay muchísimo ruido. Yo soy muy sensible al ruido, ¿no? Y recuerdo que la obra duraba y el ruido, y a las 8 de la noche, a las 9. Y entonces yo iba con muchísima bondad a hablar con él. Primero hablaba con los operarios, luego con el jefe de los operarios, el jefe de la obra, y luego con el dueño. Y entonces en toda esa... Y todo el mundo me daba la razón, que a partir de cierta hora no era bueno, o sea, hacer ruido iba en contra de lo que podría ser un buen vecindario. Pero sin embargo, al día siguiente o a los 2 días volvió otra vez el ruido. Entonces yo me di cuenta que tenía que subir un poquitín el buenismo de Luis, que va y les convence. Todos me decían que sí. Y entonces fui escalando un poquitín el lenguaje y sin amenazarlos, porque yo no quería llamar a la policía. Pero sí que sabía que estaba haciendo un papel. Mi tendencia es hacia la bondad, mi tendencia es hacia que lo comprenda. Yo no quería recurrir ni a la policía, ni a denunciarlo, Y entonces fui subiendo la escalada hasta llegar a decirles que me daban ganas de empezar a romper todo, o sea, a mostrar actitudes que posiblemente no sería capaz de hacerlas, pero tenía que decírselo. O sea, para que ellos entendieran cuál era la escalada de violencia que creaba en mí el sentir que era injusto. Entonces, a veces en el Dharma también hay que tener esa mano, saber hacia dónde vas, saber cuál es tu intención, pero también saber usar el lenguaje adecuado. Esa es política, eso es saber estar en el momento y también hacer comprender a los demás que no se trata solamente de bondad, se trata de entre todos construir. Y el debate ha sido muy interesante, porque ahora cada vez que hacen una fiesta me pregunta, oye Luis, ¿hicimos mucho ruido? Entonces me costó porque me irritaba muchísimo, 6, 7 veces yendo a hablar ya con todos, con los operarios. Pero al final ese diálogo, esa paciencia, que para eso también es muy importante, la paciencia en la práctica. Yo sabía que la reacción que yo tenía era absoluta ira. O sea, yo quería romperlo todo y reconozco que no soy un hombre violento, pero la ira la tengo la misma. Entonces, saber cómo es tu reacción para trabajar un poquitín con ella. Bueno, os invito vamos a escuchar un sonido de la campana. El Buda en el Sutra continúa con la cuarta noble verdad. Sufrimiento, lo que surge, soltar, habitar ese espacio de nirvana, y luego ofrece se llama el octuple sendero, ofrece una serie de características que se llama cultivar el camino, un camino, una senda, tienes que ir cultivándola. Y ese camino empieza con la visión apropiada. Antes de nada, tenemos que tener una visión, esa visión de la situación actual, esa visión de lo que yo creo que debería ser o me gustaría que fuera. Y esa visión es una perspectiva que tiene que ser amplia, donde cabe la compasión, donde cabe la hermandad, donde cabe las nuevas generaciones, donde cabe el cuidado de la tierra. Esa perspectiva la tienes que tener. Es muy importante tenerla.
si tu perspectiva no es clara, no es amplia, o si tienes demasiados conceptos rígidos, esta es la verdad, esta es la opción, esta tal, ya estarás en un callejón sin salida y tu perspectiva le falta espacio. La perspectiva es muy importante y hay que cogerse una y otra vez y hablar sobre ella. Después de esa perspectiva, el Buda habla del pensamiento apropiado, otros autores hablan de intención, incluso de imaginación. Con una perspectiva, ¿cuál es la respuesta que yo ofrezco a esa perspectiva para conseguir esa hermandad, para conseguir ese mundo más bondadoso, para conseguir ese reparto equitativo del poder o del dinero o de la justicia? Hace falta ser muy imaginativo y dar respuestas apropiadas a mis valores, apropiadas a mi forma de ver el mundo. Después de esas dos partes que hablan de la comprensión o la sabiduría, está la parte de la ética, donde habla de el habla apropiada, acción apropiada y modo de vida apropiado. Son las tres entradas que el Buda dice: cuando habitas ese espacio de nirvana, tienes un camino por delante. Ese camino va a ayudar a que sufras menos, pero esa búsqueda de las raíces del sufrimiento va a hacer que puedas caminar el camino. Con un sufrimiento grandísimo es difícil que tu perspectiva sea amplia, es difícil que tu intención que esté alineada, etc. Y el habla es muy importante. En la sangha lo trabajamos muchísimo, por eso tenemos los compartires. Pero tu habla tienes que ir ampliándola. Cuando te observes hablando de una forma demasiado rápida o que divide o con palabras duras, etcétera, etcétera, tienes que dar un paso atrás. Porque algo te está doliendo seguramente y ese habla no va en la línea, seguramente. No va en la línea de lo que tú quieres. O tienes que saberlo. Un habla o un habla que no sea sincera. Hablar con la verdad. O sea, hablar la verdad no significa siempre lo que es verdad. Hablar hasta donde tú llegas. Esto es lo que yo percibo. Esto es lo que yo comprendo. Esto es lo que yo creo también. Y lo digo con amor o lo digo con bondad, con intención de crear armonía y no con intención de dividir. Por eso el practicante del Dharma se toma su tiempo. Muchas veces es mejor callar. O sea, callar en el sentido de tomar un tiempo. El ímpetu, ya sé lo que me sale. Empiezo a decir, no, me tomo un tiempo, ¿cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar con mi habla? Y eso hay que, poquito a poco, saborearlo y hacerlo. Luego está la acción correcta. Ahí en la acción hay el respeto por la vida, la veneración por la vida, no tomar lo que no te es dado libremente, tampoco lo que es la propiedad, trabajando la generosidad. Y ahí, entonces, ¿cómo actúas frente a algo? En este caso, ¿cuáles son tus acciones? Ya veremos luego en la reflexión hacia dónde te impulsa la situación actual. ¿Cómo actúas? ¿Hacia dónde vas? Y con mucha humildad y mucha sinceridad, decírtelo. Me impulsa hacia la ira, yo salgo o hablo y empiezo a... Tienes que ser sincero y sincera. Luego está el modo de vida. En el modo de vida es un poquitín delicado porque siempre se habla de un modo de vida que no cree más sufrimiento, que no haga más daño. Pero a veces uno o una está en una situación en la que tampoco puedes elegir mucho
y tampoco hay que machacarse, no. O sea, puedes tenerlo en tu mente, quiero cambiar de trabajo, me gustaría cambiar de trabajo, que fuera un trabajo más compasivo, pero también tienes que tomarte tu tiempo. Después en ese octuple sendero está la parte de la meditación, samadhi. Está el esfuerzo apropiado, la plena consciencia y luego la concentración o reunión. Esas tres partes son las que te ayudan a estar bien contigo mismo, a volver a ti para tener una actitud ética apropiada, para revisar tu perspectiva, para revisar tu intención. Y esa parte es muy importante también en la práctica budista. No es la más importante, no hay que decir más importante la meditación que la parte ética, o más importante la meditación que una buena perspectiva. Las tres pilares son importantes y los tres tenemos que desarrollarlos. Tengo que desarrollar la plena consciencia, tengo que desarrollar esa concentración, ese reunir tu mente conforme a tus valores, a tus objetivos, hacia lo que valoras importante. El esfuerzo apropiado, tampoco se trata de presionarte, tienes que estar en ese estado de equilibrio y a la vez hacer el esfuerzo apropiado. Ese camino es el camino que nos propone el Buda y es un camino que necesita ir trabajando las 4 nobles verdades. Tengo que habitar ese espacio de nirvana, tengo que soltar lo que surge, soltar mi reactividad, tengo que comprender bien mi sufrimiento. Y eso es lo que estamos, hoy estamos dedicándole un tiempo al sufrimiento que crea la política. Y todos ellos se interpenetran, todos ellos son interesantes y de alguna manera hay que cultivarlos. Si te olvidas de que necesitas una buena perspectiva, acabarás perdido. Si te olvidas de que tu habla quieres que sea correcta, acabarás perdido o acabarás diciendo cosas que no quieres. Si dejas de hacer tu meditación o tu plena consciencia, acabarás también perdido. Por eso tenemos que cultivar un poquito todo el octuple sendero. Bueno, por último, hablar un poquitín sobre la hermandad. No sé si os he hablado alguna vez se llama Immanuel Levinas, es un filósofo también, y él hace una meditación preciosa. Dice, cuando miras a alguien a la cara, cuando miras la cara de un ser humano, este emite un mensaje claro, incluso aunque te esté gritando. Y su mensaje es muy sencillo. No me hagas daño, no abuses de mí, no me engañes, no me insultes, no me ignores, no me grites, no me maltrates, no me menosprecies, no me minusvalores, no me hagas perder el tiempo y no me malinterpretes. Fijaos, de ahí viene un poco la base de esa hermandad. Cuando mires a un ser humano, aunque sea tu peor enemigo, en lo que está emitiendo a través de sus ojos, a través de esa mirada, es todo eso. Y es bonito recordárselo, incluso cuando miramos a ciertas personas que nos crean muchísima rabia, mucha duda, lo que está emitiendo es eso. No solamente los seres humanos, cuando miras a tu perro o a tu perra, bueno, o miras o a tus gatos, o a tu pez, o a tu tortuga. Él está emitiendo un mensaje claro. Por favor, no me hagas daño, no me maltrates,
no me menosprecies, no me minusvalores. Y a partir de ahí, Emmanuel Levinas dice, a partir de ahí es cuando se construye, cuando tú comprendes ese mensaje, es mucho más importante que las respuestas que puedas decir a veces que no salen de determinadas prácticas o de tal. Tú captas ese mensaje y solo podrás tratar bien, solo podrás intentar comprender más, intentar establecer un lenguaje, decir si es igual de vulnerable que yo, igual de frágil que yo. Y ahí establezco ese vínculo, que ese es el vínculo del cuidado, y el vínculo de la dignidad y el vínculo del amor. Intentar comprender. Y es muy importante observar que cuando hablamos de hermandad o cuando hablamos de sangha, tenemos que ir ampliando esos círculos. Al principio es tu familia, luego está el círculo de amigos, luego está el círculo de conocidos, que no son un poco indiferentes, luego está el círculo del barrio, el círculo del pueblo, el círculo de la región, el círculo del país, el círculo de países y al final es ese abrazar a la humanidad y no quedarte muy atascado. Es relativamente sencillo ser amigo de la gente que practica contigo. No, es que nos entendemos bien, hablamos el mismo lenguaje. Lo que es difícil es como traspasar esa línea del diálogo con las personas que no piensan como tú. Y bueno, ahí estaríamos hablando de razón, no razón, etcétera, etcétera. Cómo soltar también ese yo y ese mío. Cuando hemos hablado de soltar lo que surge, muy importante trabajar con la idea del yo, con la idea de lo que yo creo que soy, de lo listo que me creo, de lo completo que me creo o de lo incompleto que me creo. Al final siempre vas a tener que encontrar la enseñanza del no yo. Es una de las enseñanzas también muy, muy importantes en la práctica del Dharma. No es negar al yo, simplemente es de alguna manera comprender cuál es su sustancia, cómo se está manifestando constantemente, y en la medida en que lo sueltes, pues eres más libre. O con la idea de lo mío, lo que tengo, lo que poseo, incluso a nivel de ideas, soltarlo. Ahora creo esto, estoy abierto también a escuchar a los demás. Y ahí os propongo una práctica muy bonita, que es escuchar los discursos de tu oponente. Yo recuerdo que cuando estaba Trump en Estados Unidos o cuando estaba Rajoy aquí en España, pues hacía el esfuerzo de escucharles, ponerles ahí en la radio, y a veces era bastante heavy, pero era escuchar, intentar comprender, sin tampoco elaborar mucho. O sea, hay veces que dices, joder, pues si en parte estoy de acuerdo. Y a veces me sorprende diciendo, joder, pues si en parte estoy de acuerdo. Otras veces no. Y bueno, cuando quitas esa parte de la política a veces dura, tajante, insultante, etcétera, etcétera, saber qué hay detrás. Y entonces ese ejercicio te hace muy libre. Y puedes no estar de acuerdo y al final decir, pues en esto no estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, esto me parece injusto. Esto creo que otras políticas serían más interesantes. Pero solo el hecho de escuchar ya te va a hacer muy libre. Si solamente estás instalado en la aversión, solo quiero escuchar a los de mi bando, pues estarás en un callejón sin salida. Bueno, vamos a terminar la charla. Creo que me he pasado un poquito. Vamos a ir ahora a unos minutos de reflexión individual. No sé qué te parece, Eduardo, si dejamos ahora unos instantes de descanso.
Cristian, que es nuestro técnico de... Dejamos unos instantes para que podáis, dejamos si queréis 10 minutos para que podáis ir a descansar o a tomar algo y nos vemos aquí dentro de AI25. ¿De acuerdo? La reflexión que os propongo es, bueno, cuando volvamos daré unas pequeñas instrucciones. ¿De acuerdo? Voy a tocar 3 sonidos de campana. Muchas gracias por escucharme. Pues nos vemos aquí en 10 minutos. ¿Vale? Gracias. Bien, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. La parte que hemos preparado ahora son 4 o 5 preguntas que se os van a mostrar en la pantalla. Lo que vamos a hacer todas y todos es cerramos nuestros vídeos y es una reflexión individual. O sea, podéis leer la pregunta en silencio o en alto y podéis cerrar los ojos y ver qué surge de tu interior. Dejar que surja lo que hay. Las preguntas están en torno a cómo trabajamos en grupo, si eres una persona que tiendes más hacia la soledad o hacia trabajar en grupo, cómo te sitúas frente a los grupos y luego cómo te afecta un poco la situación política y luego, por último, cómo te ayuda la práctica de la plena consciencia en todo este proceso. Entonces, vamos a estar como unos 15 minutos, 15, un poquito más, vamos un poquitín ajustados de tiempo. Si no os da tiempo a ver todas las preguntas, tendréis tiempo de hacer esa reflexión. Pues os ponéis un poquito las preguntas al lado o podéis imprimirlas y dejar que surjan las respuestas, ¿vale? Digamos a Cristian que nos ponga las preguntas y podéis cerrar los vídeos.
Pues, si quieres, Cristian, podemos pasar. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer, después de nuestra reflexión individual, vamos a hacer los dos grupos de compartir. En ellos podéis compartir sobre las preguntas, sobre las reflexiones que habéis tenido, o sobre la charla, o sobre lo que os apetezca. Os invito a hacerlo todo de una forma muy suave, muy ponderada y hablando desde vuestro corazón. No tanto de demasiado teórico, sino si queréis expresar vuestro corazón. No vamos a tener mucho tiempo, vamos a dejar solamente 25 minutos para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ahora cuando Cristian haga los grupos, tenéis que aceptar. Cuando quieras, Cristian. Cristian, recordá apagar la grabación para no grabar por privacidad el compartir, por favor. Si queréis podéis abrir los micros y nos despedimos, aunque parezca un poco de caos, podemos decirnos adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, grupo. Gracias, Luis. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Gracias a Muy bien. todos. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Gracias. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Feliz vida. Yes. Qué lindo.